Hola, Brenda, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estoy aquí con mi cuñada y una de mis 8 seguidoras en YouTube. Que primero Dios va a ir creciendo, va a ir creciendo, pero Brenda me hizo una pregunta en uno de los videos, o después de uno de los videos, me hace muy interesante y quería tomar la oportunidad de dialogar con ella, de hacer una conversación, porque yo creo que el tema es mejor si lo desempacamos, si lo desarrollamos en base de una conversación que hacer un video. Así que, Brenda, ¿cuál era tu pregunta? Compártelo. Pues primero que nada, muchas gracias por hacerme parte de esto. Me gustan tus videos que has hecho, temas interesantes en pocos minutos. Creo que eso ha sido bien acertado y por eso pues te había hecho esta pregunta porque como dije, es bien interesante y me pareció que vamos a ver qué responde él a esto. Ujú. Em, Creo que, especialmente en este país donde vivimos, es un país multicultural. Habemos personas de muchas nacionalidades y tenemos, varias culturas dentro de una iglesia. Entonces, puede darse quizá un choque o un roce, sobre cómo vivir el evangelio y al mismo tiempo como llevar la cultura, porque pues no podemos arrancar nuestras raíces de dónde venimos. Y se me vino la pregunta de qué relación hay entre el evangelio y la cultura, porque pues yo creo una persona que viva en China y yo siendo guatemalteca viviendo en Estados Unidos, quizá no vivimos el mismo estilo de vida, hablando siempre, ¿verdad? En el espíritu, en el evangelio, pero por razones culturales. ¿Qué tanto? Porque mira, también creo que mucha gente ha utilizado la cultura como excusa para salirse del orden de Dios. Es que es mi cultura, es que es cultural. Entonces yo te quería hacer esta pregunta como, qué tanta relación hay entre el evangelio y la cultura, ¿verdad? Es un Eh, tema, creo que hasta un tanto, no sé, como, es bien amplio. sí, bien amplio y puede ser Eh, controversial, quizá Ay, también. sí, sí, sí. ¿En qué me estás metiendo, Brenda? I'm so Ah, sorry. no, 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 no. Yo creo que es bueno porque, bueno, se debe de tener la conversación y yo creo que tienes un buen punto en el que en este país específicamente es algo con lo cual vas a ser confrontado y dentro de la iglesia, porque especialmente en las iglesias hispanas, y cuando hablamos de iglesias hispanas, estamos hablando de personas de, de todo el mundo hispano, de todo el mundo latino y vienen del Caribe, vienen de Sudamérica, vienen de Centroamérica, México, y hay muchos que nacieron aquí en los Estados Unidos y llevan una cultura, una biculturalidad, si eso es una palabra que llevan la cultura de los papás, pero también hay la cultura que uh, están creciendo aquí en los Estados Unidos. Entonces estamos en una iglesia que es multicultural y multigeneracional, que también son diferentes culturas, ¿verdad? Las nuevas generaciones y las generaciones de antes son culturas un poco diferentes también, ven el mundo muy diferente. Entonces, todo eso existe dentro de la iglesia aquí, que es, digamos, algo que no vas a encontrar tan pronunciado en un país, digamos, de Centroamérica como Guatemala, El Salvador o Sudamérica como Venezuela, entonces, donde todos viven la misma cultura, el mismo ambiente, formas de pensar muy similares, experiencias muy similares. Aquí tenemos de todo. Entonces, sí, vamos a ver muchas diferencias y muchas expresiones de cómo seguir a Dios, de cómo servir a Dios, de cómo vivir una vida moral de acuerdo a los principios de Dios y qué son las expectativas dentro de la iglesia en todo eso. Entonces sí, o sea, es amplio, hay mucho que podemos tocar y a lo mejor
No sé si te guste, ¿verdad? Dependiendo de cómo va la conversación. Si vemos una necesidad de más conversaciones, podemos hacerlo. Pero tocaste, es verdad, este tema que yo creo que es muy importante, específicamente aquí en los Estados Unidos. Y es difícil ah, de, de, de desarrollar porque ¿qué es el Evangelio, verdad? O sea, ¿qué es, digamos, el Evangelio? ¿Qué es? Y te hago esta pregunta, Brenda. O sea, tú que, hija de pastor, que, ¿verdad? En de cuna cristiana y toda la vida, ¿verdad? Ahí en la iglesia, ¿qué es el Evangelio? Mira, el evangelio. Dirían siempre allá la respuesta es hasta como entrenadita, como tú dices, si nací en un Ujú, hogar cristiano, entonces ya está como bien arraigado acá y hasta me salió así, el evangelio es poder de Dios, esa es la respuesta de toda la vida. Pero profundizando, como tratando de dar una definición sobre qué es el evangelio para mí, es una religión, porque yo practico una religión, ¿verdad? Porque le ujú, llamamos religión a una práctica diaria que llevamos. Entonces, sí ujú, practico una religión, pero que esto me lleva a una relación personal con Dios. Al yo tener ujú, una relación personal con Dios, llego a conocerlo de manera que puedo experimentar lo que a él le agrada y lo que a él no le agrada. Entonces, como conclusión, para mí el Evangelio es la relación personal que tengo con mi Dios, ¿verdad? Es la religión que predica las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Y prácticamente en eso está basado mi fe, toda mi vida, como ujú, tú dices, ¿verdad? Yo nací en ese hogar cristiano y ese es el concepto que yo tengo sobre el evangelio. Entonces, yo vivo en base a eso. Pero aquí es donde entra, y por eso te hacía yo la pregunta, ¿verdad? Mi cultura. Esto es algo que me fue enseñado desde ujú, casa, ¿verdad? Pues te voy a poner un ejemplo. Mi mamá también es hija de pastores, ¿verdad? ujú. Ella le fue sembrada la semilla, pero de una manera diferente. Y te voy a hablar, híjole, quizás me voy a meter a otro tema aquí de controversial, No, ¿va? bueno, antes de seguir, voy a simplemente a tocar algo que tú dijiste, ¿verdad? Ah, y yo creo que el Evangelio es algo que es sencillo, es simple y es bien definido. Y tú lo dijiste, pero lo dijiste después de decir Revuelto. muchas cosas. Sí, 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 sí. Porque metido dentro del Evangelio, de tu definición del Evangelio, hay mucha cultura. Ujú. Porque el Evangelio es simple, es las buenas nuevas de la salvación que recibimos mediante el sacrificio de Jesús. Amén. O sea, ese es el Evangelio. ¿Ok? Punto. Punto. No No hay hay más otras palabrería definiciones, alrededor. ¿verdad? No hay más. Si lo reducimos a eso, en Gálatas, al principio de Gálatas, y Pablo hace esto bastante en sus epístolas, siempre define bien el Evangelio, aunque no lo dice, esta es la definición del Evangelio, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice, bueno, el versículo 3 del capítulo 1 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y siempre vas a ver algo de ese tipo de palabras y definición de parte de Pablo, ¿verdad? Cuando habla de Jesús, siempre dice el quien nos, ¿verdad? Quien Ujú, nos ha salvado, quien dio su vida, ¿verdad? Porque esa ujú, es la esencia siempre de Pablo acerca de Jesús. Él es ujú. Señor, Él es Dios, pero Él dio su vida por nosotros. Eso es lo que lo hace a Él nuestro Señor y Dios, ¿verdad? Amén. Okay. Y entonces cuando ponemos otras cosas alrededor del Evangelio, o sea, eso es un poco cultura, no es la Sí. esencia del Evangelio, ¿verdad? Okay. Pero ah, y yo creo que eso es algo que es difícil de,
es difícil de explicar, Pues porque nuestra experiencia. no podemos, como te digo, de alguna manera el evangelio que se me fue enseñado, como tú dijiste, también se me fue enseñada cultura, ¿verdad? Y yo, Exactamente. entonces, mira, el evangelio, el evangelio y cultura de de mi mamá específicamente, Ujú, diferente al mío. Era el ejemplo que te iba a dar, así tan sencillo. ujú, Mi mamá no, bueno, ahora ya, ¿verdad? Pero antes no se ponía un pantalón, ujú, porque así le enseñaron a ella en su casa, de que solo falda y falda, pero siendo ella mi mamá y siendo ella enseñada bajo esta, como este patrón, ella viene y entonces nosotros ya vivimos en un lugar diferente de donde ella se crió, ¿verdad? De la ciudad de Guatemala. Ya no está como en el mismo lugar, sino que nosotros ya vivimos en otra parte de Guatemala, donde pues era más seguro por la independencia que teníamos de salir de casa, el que mandarme a hacer algún tipo de mandados, ¿verdad? En pantalón. O incluso donde yo estudié, el uniforme, porque el dueño de ese lugar era como militar y tenía un tipo de mentalidad un poquito más estricta. Entonces, el uniforme para nosotras las mujeres era pantalón. Entonces, eh, no fue como que mi mamá me imponía, te pones falda, sino que ella decía, no, pues si se va a subir a un bus que la va a llevar a la capital y que luego tiene que ir y venir, pues se sentía más segura que yo usara pantalón. Entonces, ella ya vemos madre e hija, si te das cuenta aquí, madre e ujú. hija con la base bíblica, que tengo mi Biblia a la par, una de mis Biblias favoritas, la misma Biblia, ¿verdad? Los mismos valores morales que le fueron enseñadas a ella bajo el Evangelio, ella me los enseñó a mí, pero luego ya me topo yo con que hay iglesias en Guatemala donde ponerse pantalón es pecado, Ujú, ¿verdad? Pero ya yo, ¿verdad? Fui enseñada que estaba bien, es ok, estaba bien usar pantalón por seguridad. Entonces, por eso me surgía la pregunta a ti, porque al yo venir a vivir aquí en este país, en base a este ejemplo que te acabo de poner, pues puede salir un montón de ejemplos más, ¿verdad? De ajá. cómo es que para mí Son es cultural. pecado. Ajá, para mí es pecado, para mí no es pecado, para ti sí, Ujú, pero la Biblia es una misma. ujú. Y el evangelio es uno mismo. Entonces, ahora, cuñado, contéstame. No, ok, vamos a seguir esta línea. Bueno, establecimos lo que es el Evangelio, la esencia del Evangelio, que son las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, porque es algo que es simple y es centrado en Jesús, y esa es la parte, ¿verdad? Aquí quiero poner este énfasis, es centrado en Jesús. Puede tomar varias diferentes formas en cómo lo reciben las personas. En cómo lo podemos presentar, en cómo y después cómo vamos expresando eso, ¿verdad? El Evangelio. Mm, Uh, y y los misioneros saben eso, ¿okay? Porque ujú, cuando ellos llegan a una nueva cultura, ellos no van a imponer su cultura a esa cultura y tienen para poder explicarles el Evangelio, sino que tienen que exacto. tomar la cultura de ellos y ver cómo usar esa cultura para explicarles el Evangelio, para Ujú, que ellos puedan entender y creer, ¿verdad? ujú, Y entonces esa, ¿cómo se dice? Multiculturalidad del Evangelio es lo que ha ujú, ayudado que el Evangelio se expanda a todos los países, que se pueda predicar, que se pueda compartir las buenas nuevas con diferentes culturas y que muchas de esas culturas lo puedan recibir, porque se da, ujú, se puede. Ahora, cuando tomamos el Evangelio en una cultura, dentro de esa cultura tenemos que, primeramente, recibimos el Evangelio y después tratamos de hacer sentido de las escrituras, ¿verdad? Que ujú,
el evangelio es simple, pero después se complica a nosotros tratar de vivirlo, ¿verdad? Nosotros tratar de seguirlo, al nosotros tratar de ponerlo en práctica. Y es donde las cosas se complican porque no muchas veces hay respuestas blanco y negro, hay mucho gris y Mm, tratamos de navegar eso siendo fieles a Dios, ¿verdad? mm, Y entonces ahí es donde las cosas se van complicando un poco. Entonces, esa cultura trata de decir y establecer cuáles van a ser las normas, qué es lo que aplica, qué es lo que en realidad se convierte en pecado. Se me apagó la luz, se acabó la batería, es ok. Te ves más Uh, oscuro. ya se ve más oscuro, pero bueno, Es okay. it happens. Look, I should have charged it. Pero como te estaba diciendo, o sea, esa es la parte que uno trata de figurar, ¿verdad? Um, y ahí es donde es importante tener los diálogos dentro de la iglesia. Ujú, ¿Por qué? Porque al dialogar nosotros llegamos a un entendimiento, porque yo creo que el Espíritu Santo nos dirige a la verdad, ¿okay? En grupo, porque amén. somos un cuerpo. Pero aún así van a haber diferencias y esas diferencias no significan que uno está en pecado o lo está haciendo mal. El problema viene cuando nosotros tomamos nuestra cultura y decimos, esta es la única manera en la cual podemos seguir a Dios y Mm, servir a Dios y amar mm, a Jesús. Y ahí es donde nos metemos en problemas porque nos convertimos en juez, ujú, que es un lugar que no nos pertenece. ujú, Porque el único que juzga es el Señor, ¿verdad? Y, ujú, y, y una de las cosas que fue interesante en tu respuesta es cuántas veces en tu descripción del Evangelio hablaste de yo y mi Dios y mi relación. mm. Repetí mucho. Porque ah, Lo repetí mucho. fue parte de tu descripción. Pero el Mm, Evangelio es centrado en quién? sí, En Jesús. Jesús. Entonces, ¿qué yo tengo que ver con la definición? Mm, Nada, ¿verdad? nada. Él Nada, es. porque la definición es la definición. Jesús es. Es él. Exacto. Wow. Y Yeah. entonces, toda esa parte que traigo yo ya es cultural. Ujú. O sea, es mi perspectiva, mi expresión y mi sentir, mi conciencia Wow. acerca de las cosas. Ujú, ¿Sí? Uh, y que es válido y así puede uno seguir y servir a Dios, o sea, con todo corazón y con todo deseo y hacerlo correctamente en su ujú, conciencia, ¿verdad? El problema viene que cuando trato de imponer eso sobre otra cultura, ujú. ¿sí? Y entonces, Sobre con otras personas. eso que acabas de decir, entonces me surge como otra pregunta, ¿verdad? Ajá, Sorry, tú analizando mi respuesta, o sea, me doy cuenta de cómo, ok, cuando se trata de él, cómo es que a veces, cómo es que ahorita yo me involucré cuando yo no tenía nada que ver en esto, es solo él. ¿Cuántas veces nosotros queremos adoptar en lugar del evangelio, adoptar culturas? No sé si uh-huh. me estoy explicando. Sí, sí, Culturas sí. como otras personas viven el evangelio, ¿verdad? Otra persona pues es evangélico y hace ciertas cosas, pero no adoptamos el evangelio como tal, sino adoptamos la cultura. Entonces, uy, sí está como un Uh-huh. poquito, como que hay un límite así delgadito, ¿verdad? Que puede uno confundirse sin pensarlo, como algo como inconsciente quizá, a Uh-huh. hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. Por eso existe el legalismo, por eso existe ¿cómo se dice? Liberalismo. Ujú. Liberalismo. O sea, porque esos extremos son extremos. ¿Okay? Ujú. Son los Y, extremos. Ajá. ajá, y entonces ya es blanco y negro a ese punto. O sea, ya Mm, no hay diálogo, ya no hay una manera de nosotros tratar de entender y de buscar cuál es la voluntad de Dios.
dentro Ujú, de cierto contexto, dentro de ciertos momentos, ciertos puntos o ciertas culturas. ujú, Um, te había mencionado este pasaje de Primera de Corintios 8, ujú, en el cual Pablo está haciendo una diferencia que en parte es cultural, en parte es espiritual. Ah, y me había movido de ahí porque estaba buscando a Gálatas, pero te lo quiero leer porque yo creo que es interesante y tiene que ver con un poco con nuestra conversación aquí. Y es Primera de Corintios 8, y tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y ujú. la pregunta de la cultura es algo tan, tan viejo como la primera iglesia, ¿ok? O sea, Historia, mucha historia. desde los hechos, desde los tiempos de Pablo, Eso ya es viene. una pregunta. ¿Por qué? Porque si se hubiera quedado dentro de los judíos, no hubiera ningún problema. Mm, Pero ¿qué sucede? salió. Se abre y se expande hacia los gentiles, ¿verdad? Y cuando se abre hacia los gentiles, ahora estás hablando de diferentes culturas recibiendo el evangelio. Ujú, ¿Okay? Los griegos, estás hablando de los romanos, estás hablando de África, de todos, de este mundo mediterráneo, ¿verdad? De que tiene tantas diferentes culturas y ahora, ¿qué van a hacer con este evangelio? Y ese es el trabajo de Pablo, ¿verdad? Porque él es apóstol a los gentiles. Entonces, él está tratando de hacer sentido para sus iglesias acerca de esta diferencia de culturas, ¿verdad? Y ujú, entonces, esta es una cuestión cultural también aquí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Es cultural y espiritual. Sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Vamos a pausar ahí. ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes saben que solo hay un Dios? Nosotros, Sí, los hijos. nosotros, ¿verdad? Pero en ese tiempo no habían cristianos, por decirlo, ¿verdad? So, no eran Ujú. solo nosotros. ¿Con quién está hablando? Con los romanos, los corintios. Esta carta es para los corintios, para Sí, Corinto, sí, sí, la iglesia de pero, Corinto. pero hay dos diferentes culturas dentro de los corintios. Hay los hebreos, los judíos y los gentiles. Ajá. De esos dos, ¿quiénes son los que saben que hay un Dios? Los judíos. Los judíos. ¿Ok? Ajá. So, él está hablando ahí en este momento a los judíos, ¿verdad? Ajá. Sabemos nosotros que los ídolos Como, no son como nada, gentiles, no, ¿verdad? Porque solo los judíos. porque ellos vienen de servir a varios dioses y ídolos Ajá. y todo esto, ¿verdad? Pero los Ujú, que saben son los judíos. ujú, ¿Sí? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, estoy en el versículo 5, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, ujú. ¿verdad? Okay. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿quiénes son los habituados a los ídolos? Los Los gentiles. gentiles, ¿okay? Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Ujú, ¿Okay? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, esto no tiene cuestión de amor, de cuánto Dios nos ama o cuán buenos somos, o si en realidad estamos siendo moral o nada, no, es comida, ujú. ¿verdad? ¿Okay? Uh, ¿A dónde está? Sí, pues ni porque Versículo comamos 8. seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero
para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados no será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ok. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Porque es algo, podemos tomar este ejemplo y lo podemos aplicar a muchas cosas que yo creo que tú tienes en tu mente. ¿Okay? El comer comida que es ofrecida a los ídolos, ¿es pecado o no? Ok. Pienso que la comida no es pecado, pero Okay. la comida. Vamos a quedar, vamos allá. Pero es ofrecido a un ídolo, hija de Ahí pastor. voy, ok. Y todo lo que sea ofrecido a un ídolo, sea lo que sea, comida o lo que sea, yo no lo consumo, no lo pongo, no, porque para mí ofende a Dios. Ajá. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo ahora acerca de eso? Bueno, ahora Pablo está hablando sobre la mentalidad de los débiles, ¿verdad? No, espérate. Antes de llegar ahí, él contesta esta pregunta. Ahí lo contesta, dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pero, la pregunta es, si la comida ofrecida a los ídolos No, es sí, Pablo, pecado. ok, Pablo aquí dice que Ajá, no habla de ¿verdad? Ok. varianzas, dice de que no lo hacen más ni menos, ¿verdad? Ajá. Sí, no es pecado. Es su respuesta. Mira, él está hablando con los que saben, ¿verdad? Con los que tienen conocimiento, porque saben que hay un Dios y que esos ídolos no son nada ni nadie, no tienen poder, no tienen nada, ni tienen boca, tienen imagen solamente, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden comer toda esa comida bien, porque saben que no les va a hacer mal, porque Dios no los va a querer más ni menos, no los va a hacer más ni menos delante de Dios, cómanla. Sí, así dice, no seremos más Pero, ni seremos menos. Pero exactamente, mirad que pero esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea que en otras palabras, Pablo lo que está diciendo, que la comida, comerla no es pecado, sino que el ajá, pecado es ser tropiezo para alguien que esta acción le pueda afectar. exactamente. Entonces, esta es una cuestión cultural de esta manera, ¿verdad? Ujú. Porque para la cultura judía, digamos, Ok. eso no es pecado, Ujú. no es nada malo, o sea, lo pueden hacer con Ujú. una libre conciencia. Pero Ujú. para la cultura gentil que vienen de un mundo en el cual, o sea, esos ídolos han sido una realidad toda su vida, y Ujú. todavía les cuesta entender de que esos ídolos no tienen poder, el único Ujú. que tiene poder es Dios, Ujú. o sea, les cuesta, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que ver con la conciencia, no Sí. exactamente el acto de hacer las cosas. Exacto. Entonces la conciencia, ¿verdad? Entonces él dice, ustedes no pecan en comerla, lo que pecan es en que al hacerlo indebidamente o no sabiamente puedan afectar a O estos que sí sabiendo les que afecto. el que está a la par mía, que me está viendo, conociendo que su mente, yo puedo, con esta acción le puede afectar y aún así decido hacerlo, ahí es donde estoy pecando. Exactamente. Eso me suena a los tamales, vos. Tú sabes los tamales de No, Guatemala. cuéntame tus cuentos del tamaño. No sabes que en Guatemala para mucha gente es pecado comer tamales. Vos no te creo. De verdad. No te creo. Te lo prometo, para mucha gente en mi bella Guatemala. Yo Soy espero que muchos pecador. guatemaltecos puedan ver este video.
y puedan comer el tamal quitados de la pena para muchos, porque, bueno, al escarbar el origen del tamal, ¿verdad? Entonces, históricamente se supone de que había como un ritual ahí hacia alguien, ¿verdad? Entonces, que viene de una fiesta pagana y que esto y que el otro. Entonces, para hacerte algo largo así bien corto, para algunos es pecado, pero pues mi papá siempre oraba, que la Biblia dice que oremos, santifiquemos los alimentos y ninguna cosa mortífera nos hará daño y adentro. Ujú. Yo, pues, ¿verdad? Yo crecí comiendo tamales, ¿verdad? Específicamente los viernes, es como cultural allá, los viernes se hacen tamales y donde miras un foco rojo en una casa, ahí hay tamales. Sin embargo, mucha gente que come tamales los viernes todo el año, para Navidad no comen tamales, porque, sí, porque piensan que es pecado. Entonces ahí es donde viene como Ah, la controversia, ¿verdad? Porque, ok, es mm, pecado comer ese día, pero el resto del año no. ¿Cómo así? ¿Verdad? Y ujú. eso, muchas otras cosas más, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Bueno, entonces yo te diría que sí, tienes razón. Los tamales tienen que ver con esto aquí también. ujú, Al al, igual que la vestimenta, ¿verdad? al igual que la Como te vestimenta. vistes, al igual que varias otras cosas que podamos pensar que puedan aplicar a algo así. O sea, en sí esa cosa no puede no ser pecado y tú con toda libertad puedes hacerlo Y sentirte dentro del bien contexto en tu y relación con sentirte bien. Dios, ¿verdad? Decir, yo sigo siendo Exactamente. una mujer de Dios, sigo siendo una sierva de Dios, sigo siendo, ¿verdad? Simplemente, este, evito porque puedo hacer caer a otro que piensa que sí está mal y se pierde su... Ahora, la única cosa que me gustaría haber escuchado de Pablo aquí es que hay que enseñarle a la gente también, no solo dejarlos en ignorancia, ¿verdad? Sí. Porque eso es discipulado. Pero yo creo que entonces ahí viene, aquí viene una parte bien personal y ahí es donde ya entra nuestra relación personal con Dios. O sea, yo creo que ahí Dios, ese trabajo me parece que ya lo hace Dios, porque yo puedo venir aquí, ¿verdad? Es suponer que yo Ujú, quiero tratar de enseñarte a ti este tema, o tú me estás enseñando ahorita a mí, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo mucho contigo ahorita, gracias. Pero supongamos de que yo me mantuviera, no, tú estás mal, cuñado, eso está, no. ujú, ¿Cómo tú crees? Y tú me das un argumento, me das un ejemplo, me das otro y tratas de explicarme y decir, ¿cómo vas a pensar comer tamal es pecado? Y no ujú, comas tamal, no te atrevas a comer tamal. O no, y tú me tratas de explicar y yo me quedo en la misma, al final no puedes convencerme, pero ¿quién es el quien sí puede? Solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ujú. quizá Pablo no dice eso porque quizá ahí ya viene la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ujú. No sé qué No, yo pensar. creo que no, tienes razón en parte en eso, pero Dios usa a personas también. O sea, el necio va a ser necio, no importa a quién le pongas enfrente, ¿verdad? Pero hay Ajá, personas que van a que son recibir, van enseñables. a entender, sí, son enseñables. Y de nuevo, eso Mm, libera, porque se trata de libertad, ¿verdad? O sea, ujú, les va a dar libertad a poder hacer cosas con una conciencia limpia, ujú, porque sabiendo que eso no los hace más ni menos delante de Dios, ¿verdad? ujú, Solo que sí, hay que tener cuidado con los hermanos que son insensatos, los hermanos que son ujú, necios, que ah, no quieren cambiar o aprender, y tener conciencia acerca de ellos, porque no por eso paran de ser hermanos, ¿verdad? Sino que pues, ujú. son así. Y hay que el Señor, ¿verdad?, obre en sus corazones. Pero sí, obviamente si hay un hermano que se rehúsa y no quiere, y yo sé que le afecta, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Sea lo que Ujú, sea que le afecte. De la misma manera es como con alguien que ha sido alcohólico, ¿verdad? Por respeto a esa persona, sabiendo de que, le afecta, uno no va, aún los que no conocen a Dios, no tomarían una bebida en frente de esa persona, sabiendo que es algo que es un punto débil para él, ¿verdad? ujú, O sea, ah,
cómo no un cristiano va a ser con algo simple, ¿verdad? Ujú. Es Alrededor. como, Y igual, ahí ya también ya surge como la pregunta entre, por lo que yo te decía anteriormente, a veces adoptamos la cultura de otra persona o de otro país, pero no el ujú, evangelio. Entonces, ujú, eh, empezamos a hacer cosas diferentes quizá nuestros familiares dirán, ay, se nos fue a perder a otro país la persona, ¿verdad? ¿Verdad? Ya está haciendo otras cosas que no debe porque vive en ese país, pero entonces, ¿qué tan bueno será adoptar? O hasta qué punto, porque se pueda perder esa, ¿cómo te digo? Ah, hasta qué punto se pueda perder la santidad por ujú, adoptar la cultura y no el evangelio. Creo que ujú. es Sí, un, yo entiendo, diría mi papá, un entiendo, pasito de perico. Así me estoy dando a sí, entender, sí, 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 pero sí. No, yo creo que tienes un buen punto. Am, ¿Qué es la santidad? ¿Algo que yo produzco o algo que se produce en mí? bueno, la santidad, como a mí me lo enseñaron, es una decisión que uno toma para mantenerse lejos apartados del Ujú, pecado. Entonces, a eso se le llama santidad, ujú, apartarse del pecado. Entonces, yo ujú, creo que aquí entraríamos a qué le llamamos pecado, porque el ujú, pecado, eso sí, pecado es pecado, ¿verdad? ujú. Lo que es algo que, porque Pero, Dios es santo y aquí ya creo que vamos a entrar a otro. Te estoy sí, llevando. sí, es posible que sea otro tema, pero de la misma manera, yo creo que, de nuevo, uno tiene que regresar al Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es Ujú. acerca de quién, De Jesús. ¿ok? Y de lo que hizo quién, Jesús. ¿ok? So, ¿la santidad es algo que hago yo o es algo que Dios hace en mí? Es algo que definitivamente Jesús pone en nuestros corazones. Va, Es ok, se me hace como un chip perfectamente. metido en nosotros, ¿verdad? Que te dicen, Bueno, si fuera un chip, aléjate. no tuvieras libre albedrío, si fuera un chip. Bueno, sí, pero la presencia de So, Dios en nuestra vida, bueno, como un ejemplo, ¿verdad? Que sí, la presencia de ah, Dios en nuestra vida, como sí, que sí. ciertas cosas nos empiezan a incomodar, ¿verdad? Porque a Él no le agrada a mí, como que nuestra vida va La pregunta cambiando. es, la pregunta es cuánto de eso es cultural y cuánto de eso es exactamente, ¿verdad? Lo que es de Dios. Ujú, Pero de nuevo, para mí es importante que el proceso de la santidad no inicia conmigo, sino que inicia con Dios, ok, ¿verdad? O sea, la santidad es algo que recibo, no es algo que hago. ok. ¿Ok? Um, y entonces, si es algo que recibo, es algo que Dios deposita en mí y que ahora lo tengo que mantener yo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace santos, verdad? Es el hecho de que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios y somos apartados para Dios, ¿ok? Ujú. Y para la voluntad de Dios. Y para mí yo creo que eso es la parte importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está lleno de pecado. Ujú, Vivimos en un mundo que en sí está quebrantado y no es como Dios desea que sea. Entonces, por esa definición, siempre estamos en pecado. ujú. No hay ningún Y día, nuestra ningún momento, naturaleza es pecaminosa. ningún lugar, ningún espacio en el cual yo voy a estar lejos del pecado. Ujú, ¿Me entiendes? En ese pensamiento, no. No, siempre estamos en algún momento, en algún punto, topados con pecado. De nuevo, también por nuestra propia naturaleza y como dice Santiago, la concupiscencia de nuestro corazón y nuestros de nuestros pensamientos y todo corazones y eso, ¿verdad? Sí, pensamientos. sí. Sí, obviamente, ¿verdad? Y ahí es donde nos toca a nosotros trabajar nuestra salvación y nuestra espiritualidad, ¿verdad? Que mantenernos alineados con el corazón y la mente de Cristo. ¿Eh? Amén. Ahora, eso no nos da la libertad de pecar, ¿verdad?
Y lo interesante que regresando a lo que Pablo estaba hablando, ¿verdad? El pecado no es el hecho de que hice esto, sino que el hecho de que esto afectó la conciencia de alguien más. Ujú, Eso, ahí es donde está la diferencia. Eso es el pecado, ujú, ¿verdad? Eso es lo que te hace a ti pecar, de que tomaste tu libertad para afectar la conciencia y la libertad de otro. ujú, Entonces ahí es donde empezamos a ver la, la, la diferencia en lo que considera Pablo pecado y lo que para él es, digamos, está bien. ujú, Cuando nosotros empezamos a usar nuestra libertad, digamos, yo voy a una iglesia, yo oro, yo leo mi Biblia, yo canto en el grupo de alabanza, no sé, X cosa, yo sirvo, yo hago esto, pero yo uso eso para menospreciar o avergonzar o afectar a otro hermano o hermana. mm, Aun todo eso que uno diría es santo se mm, convierte en pecado, ¿verdad? ujú, claro. ¿Qué es pecado? Si aún las cosas que nosotros hacemos para Sí. agradar a Dios lo podemos usar como mal, y tú lo has visto, tú has estado en la iglesia suficiente tiempo, tú has visto que uno puede usar esas cosas como para causar daño Ujú, en sí. otros, y eso ocurre, eso es pecado. Ujú, Y eso es, y yo creo que las otras cosas, ¿verdad? Obviamente hay cosas que, digamos, el aborto es pecado. ¿Por qué? Porque le niega la vida ujú, a un hijo, una hija de Dios, ¿verdad? A una ujú, creación de Dios. ujú, Um, Cosas como la degeneración sexual, ¿verdad? Esos son pecados. ¿Por qué? Porque abusan de otra persona, abusan de tu propia persona, ¿verdad? ujú, O sea, esas son las cosas que sí vienen siendo pecado ujú, um, cuando lo usamos, cuando se hacen para causar daño a ti mismo y a otra persona. Yo ujú, diría que ahí es algo que yo creo que tanto Jesús como Pablo hace la diferencia, porque Jesús fue muy fuerte con los fariseos, que eran los espirituales de su tiempo, ¿verdad? Los más enseñados, los que seguían la ley y todo eso. Y fue fuerte con ellos porque ellos usaban eso para imponer en el pueblo y para convertirse en jueces, para convertirse ujú, en tropiezo para otros, ¿verdad? Para imponerse espiritualmente sobre otras personas, para causar daño. Y por eso Jesús era más fuerte con ellos que con otras personas. ujú, Con los pecadores les enseñó gracia, les enseñó misericordia y compartió con ellos. ujú, Pero con los que debían de saber más o mejor, fue ujú, más fuerte. ujú. No sé si te contesté la pregunta. No, sí, excelente. Yo más claro que el agua, no, no puede ser. No, fíjate que sí, al final creo que puedo aterrizar con todo lo que me has explicado. Puedo aterrizar en que el Espíritu Santo nos hace sentir, ¿verdad? Cuando podamos como dudar en que estoy haciendo mal, estoy haciendo bien, porque es bien fácil poder discernir cuando soy consciente, ¿verdad? Ok, Ujú, para mí esto no es pecado, pero sé que la hermanita que está a la par mía es como lo dice Pablo aquí, de pensamiento débil, no voy a ser yo piedra de tropiezo, no lo voy a hacer. Pero si estoy en un lugar donde yo tengo la duda, en un lugar o hacer algo, lo que sea, ¿verdad? ¿Será que esto es o no es pecado? ¿Será o no será? Entonces ahí donde ya viene como el Espíritu Santo en nosotros, que nos guía y nos hace sentir, pienso, que ya es lo que tú ujú, decías, la santidad que Dios pone en nosotros, que nos dice, ok, sí o no, ¿verdad? Ya. ujú. Puedo aterrizar en eso, la verdad que sí, muchas gracias. Yo solo quería mencionarte, bueno, yo creo que te lo mencioné, acerca de Hechos 10 Ujú. donde Pedro Cornelio, donde Dios le da un sueño a, a Pedro
porque quería mandarlo a Cornelio para darle un mensaje, pero en el capítulo 10, Ujú. en el versículo, para ir de lleno al sueño, que ¿dónde comienza? En el versículo 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, aquí ya es en el versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad, ay, perdón, creo que ya me pasé, vos ahí cortas ahí este video. El Es versículo natural, es natural. el versículo 30 dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora todos estamos aquí en la presencia de Dios. Versículo 34. Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ujú. Aquí ya, yo creo que ya había tenido el sueño Pedro, donde él miraba Sí. animales, ¿verdad? Él miraba Ujú. en su visión, él miraba animales y él tenía mucha hambre y Dios le decía, mata y come. Y Pedro Ujú. le decía, ¿cómo voy a comer de eso si yo nunca he comido cosa inmunda? ¿Verdad? Pero Ujú. ya en conclusión aquí, con los versículos que acabo de leer, Pedro entiende la interpretación de esa visión y dice, ahora veo que Dios no hace acepción de personas, que Ujú. el evangelio rompe culturas. ¿Verdad? Ujú. El evangelio creo que al transformar la vida de una persona, puede hasta cierto punto transformar también la cultura de estilo de vida que esta persona está llevando por la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? No Ujú. sé qué pensás vos. Pues es interesante porque esa es la inclusión de los gentiles a la iglesia, por decirlo de esta manera. Um, Porque la iglesia no existía todavía en ese momento. Pero es la inclusión. Esta visión que Dios le da a Pedro um, es, es importante porque ahí es donde tú y yo somos incluidos. A veces pensamos que es en Hechos 2, ¿verdad? En el día de Pentecostés, pero todos esos eran judíos, Ujú. ¿verdad? Que hablaban diferentes Idioma. lenguajes, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero no, es aquí, es con la inclusión de Cornelio. Y esta era la pregunta, ¿cómo es posible que esto va a incluir a otros que no son judíos? Ujú. ¿Okay? ¿Cómo puede ser? Y después la pregunta más fuerte fue en Gálatas, el argumento que hace Pablo en Gálatas, cuando la pregunta es, entonces estos gentiles que ahora quieren ser, son salvos, ahora tienen que ser circuncidados, Mm. porque hace sentido, se tienen que ser judíos para poder ser seguidores de Jesús, ¿verdad? Ujú. O sea, eso era el pensamiento que Pedro, que Santiago, que los pilares en Jerusalén pensaban, pero Pablo dice no en Ujú. Gálatas. No, Ujú. no es necesario que ellos sean circuncidados. ¿Okay? Ujú. La circuncisión es del corazón, ¿verdad? Ujú. Este versículo famoso, ¿verdad? Es del corazón, no de la carne. Ujú. ¿Okay? Pero ¿cómo puede ser si la circuncisión es el símbolo de la promesa, ¿verdad? Ujú. O así es Claro. como sabemos que somos parte. Ajá. Entonces, Sí. había esta controversia Ujú. acerca de la circuncisión. Ujú. Entonces, el argumento que hace Pedro, a mi Pablo, es este, ¿verdad? Si, si, el, si es necesario que ellos sean circuncidados para poder ser salvos o para entrar al reino de Ujú. Jesús, Jesús no es suficiente. Mm.
el evangelio no es suficiente. No. Entonces lo ponemos, ¿verdad? Si es necesario que alguien se vista de cierta manera para poder seguir a Jesús o para poder recibir el evangelio, el sacrificio de Jesús no es suficiente. Estamos Si alguien tiene menospreciando. que, si alguien tiene que comer ciertas comidas para poder ser parte de Jesús, entonces Jesús no es suficiente porque necesitamos otro criterio más que Jesús, Sí, porque más a que el Jesús evangelio. morir en la cruz, el velo se rasgó, es decir, todos tenemos acceso, es por su gracia Ajá, a Él. exactamente. Entonces no es por lo que hacemos, sino por la fe, ¿verdad? Amén. Ujú. Entonces ahí vemos un rompimiento cultural de que los judíos tienen que hacer. Ellos no tienen que ser circuncidados. Ujú. O sea, Ujú. esa práctica no es necesaria, ni para Ujú. los judíos ni para ellos, para recibir a Jesús, ¿verdad? Para Ujú. seguir el Evangelio. Ujú. Exacto. Entonces ya no es necesario. Entonces, vemos cómo esto se puede ir aplicando a otras prácticas que a lo mejor no son necesarias para que uno en realidad pueda seguir a Jesús, Ujú. Sí, porque exactamente. son lo que son simplemente prácticas. Prácticas. Ujú. Um, hay culturas que bailan, que el bailar no es ningún problema. Yo sé que, bueno, por lo menos En en mi algunas cultura. iglesias en Guatemala, ¿verdad? Eso es un pecado, Sí. ¿verdad? O Dios guarde. Pues Ujú. ya no sos cristiana, Sí, ya, definitivamente. ya, ya estás, ya estás fuera de la voluntad de Dios y todo eso, Ujú. pero en otras culturas está bien. Y ahí es donde también, por eso te hacía yo la pregunta, porque en mi caso, ¿verdad? Te voy a poner mi ejemplo. Ujú, En algún punto de mi vida, quizá, pero en este momento de mi vida, yo voy a una festividad, lo que sea, y ujú, se da este tipo de cosas, yo evito porque yo personalmente, yo no me siento bien con Dios. ujú, Yo al hacerlo, pues yo siento que yo le he fallado a Dios porque vuelvo y repito, eso es lo que se me enseñó toda la vida, eso es lo que ujú, se me inculcó, sea o no sea, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, tal cual, yo lo evito porque siento que se daña mi relación con Dios. Ahora, de ujú, ahí a que yo vea que otra persona lo haga, como tú decías, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para? Ese ya no es mi posición, eso a mí no me corresponde. O sea, ni critico, o sea, yo mejor me quedo callada porque eso le conviene a Dios, pero yo lo evito porque esa fue mi enseñanza. Entonces, ujú. pero ahí, por eso es que ahí surgía como la duda, ¿verdad? ¿Hasta qué Sí, punto sí, sí. que yo venga y adopte esto porque, oh, la cultura acá es diferente, entonces yo vengo y lo voy a Ujú. hacer, ¿verdad? También, pero ya no estoy adoptando yo el evangelio, estoy adoptando cultura. Exactamente, el hacerlo no te aleja del evangelio. O sea, con tal que no sea vulgar, con tal que no sea, ¿verdad? O sea, todo puede ser vulgar, todo puede ser Y es que mal como usado, depende, ¿verdad? tú puedes pecar en contra de Dios en tu casa estando tú solito, ¿verdad? Ujú, Sin nadie, ¿verdad? Porque, por ponerte otro ejemplo, otra gente piensa que ir al cine es pecado, pero mira películas en su casa. ¿Y a qué va ujú, uno al cine? A ver una película. Entonces yo creo que también está ok, si estás en un baile, pero luego este baile deja de ser sano, deja de ser algo de convivencia, sino que se empieza a salir de orden y empieza a ver ujú, como un tipo de, ¿verdad? Porque hay movimientos que ujú, las mujeres puedan hacer en tanto la vestidura que usa como sus movimientos un poco sensual y empieza a provocar a otro hombre y entonces empieza a mezclarse, el enemigo empieza a tomar provecho en ese tipo de ambiente y entonces se le abre la puerta al pecado. Pues eso es lo que es. ujú. Entonces se me enseñó a cerrar la puerta a todo aquello que pueda darle lugar.
a que entre un pecado. Y, y lo Ujú. mismo sale al licor, ¿verdad? Tomarse tu copita de vino o tomarte una cerveza no te va a emborrachar. Pero que tú agarres y te empines una botella y entonces ya perdés tú el control de tus 5 sentidos porque el Ujú. alcohol en tu sistema afecta tus neuronas, tus células y ya no, ya hay gente que ya ni se acuerda qué hizo el día anterior de tanto licor que se metió. Entonces, vemos que una cosa te lleva a otra y te lleva a otra y cuando estamos bien conscientes de que eso te va a llevar a lo otro y aún así tú te aprovechas y utilizas eso como excusa. Ah, es que esto no es pecado, pero eso te llevó al pecado. Ujú. Entonces mejor evítalo. Pero, pero de nuevo, Brenda, podemos usar cosas que supuestamente nos dirigen a la santidad para pecar también. Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. Entonces se entonces, utiliza no, para mi respuesta a eso es, Dios te ha dado razonamiento, Dios te ha Ujú, dado el Espíritu Santo para que te guíe, Dios te ha dado las herramientas que tú necesitas en la palabra de Dios para poder discernir qué es lo ujú, apropiado para ti y qué no, y qué que te no. causa, ¿verdad? Eh, ah, en tu conciencia, ¿verdad? Que te dice, no, esto no es para mí y Ujú, sigue la conciencia, ¿verdad? El problema es cuando imponemos sobre otras personas. Y de ujú, nuevo, no estoy hablando del extremo depravación, ¿verdad? ajá. Eso es Ese sí. obvio por sí mismo, ¿verdad? Es Ah, otro nivel. Pero yo ujú. estoy hablando de ponerse pantalones, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Ujú, De comer comida ofrecida a un ídolo, como ujú, Pablo dice, ¿verdad? De ujú, ese tipo de cosas yo estoy hablando. Ya ujú, las otras cosas extremas, ya, o sea, eso sí sabemos que no es correcto, que es pecado, ujú, que eso sí nos lleva a la perdición. ujú, Pero yo estoy hablando de la tensión que uno tiene que vivir en su día cotidiano, su vivir cotidiano. Hay cosas que uno tiene que aprender a navegar y especialmente cuando uno vive en un lugar multicultural. ujú, O sea, son cosas que uno debe de ir aprendiendo a bregar porque nuestros hijos, tus hijas, mis hijos van a crecer en este mundo. Yo tengo ujú, que poder enseñarles cómo navegarlos y el decirles, simplemente no hagan nada con el mundo, no los prepara para nada. Me mm, los van a comer vivos mm, en el mundo. ujú, ¿Me entiendes? O ujú, sea, tengo que ir enseñándoles a cómo discernir el bien y el mal. ujú, ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo es que Jesús espera que nosotros reaccionemos y accionemos en este mundo? ¿Y cómo podemos, verdad, nosotros ser testigos aún en este mundo que está en contra de nosotros? ujú. O sea, de esa manera es que yo quiero enseñar a mis hijos, no de que pártate de todo, porque eso no les ayuda. No se puede, definitivamente. Estamos, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este Ujú. mundo. Bueno, sí, Gracias. sí, es cierto. No, de nada. Pues I don't know, espero que primero Dios fue de ayuda, o servir por Sí, lo menos de que te haga pensar un poco más. no, a mí me aclaraste mucho y yo espero que también algo otras personas que a lo mejor andaban como yo o peor que yo, ¿verdad? Esto pueda ayudarles también, como me ayuda a mí. Yeah. Bueno, quiero agradecerle mucho a Brenda, mi cuñada. Gracias por haber estado aquí en este, no sé si es podcast, no sé qué es mi canal. Tu Gracias canal. por acompañarme, gracias por compartir, ¿verdad?, tu experiencia y tus pensamientos, tus preguntas y espero que, que esto le ayude a alguien. Muchas gracias, Sí. Brenda. No, pues gracias a ti por haberme contestado y perdona que yo sé que este es un tema bien controversial, ¿verdad? Para muchas personas, pero te animaste a contestarme. Muchas gracias. La verdad que me ayudó mucho, aprendí bastante y pues gracias a todos también que vean este video y compartan también, ¿verdad? En su muro, a sus Oh, amigos. mira, siempre se me olvida. Compartan, like, comment, en Subscribe. comentarios, suscríbanse, ¿verdad? Sí, sí. Y pues que Dios les bendiga a todos y a vos también.
Dios te bendiga. Bye. Ok, pues bye. All right. Buenas noches. Va, pues bye.